Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, eso lo decíamos hace unos minutos, y es que este 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus. En el caso de España, las enfermedades neurológicas son las responsables del 44% de la discapacidad por enfermedad crónica. Muchos de estos accidentes cerebrovasculares, sepan ustedes que tienen dificultades y se pueden desarrollar dificultades en mayor o menor grado en la visión, según la área en la que nos ha podido afectar. Y es que tenemos que tener todo esto en cuenta, y lo tienen y mucho, porque ellos trabajan a diario en la Clínica Especialista de Optometría Avanzada y Terapia Visual, con tratamientos, por cierto, en reducción de miopía, rehabilitación y terapia visual, de Elena Espinosa. Elena, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal, María? Bienvenida, porque te hemos querido invitar en un día muy especial, como es el Día del Ictus, porque afecta y mucho, entre otras cosas, también a la visión. Y vosotros ahí, ¿qué os estáis encontrando en el centro? Pues nosotros dentro de la unidad que tenemos para rehabilitación visual y valoración optométrica en daño visual, en daño cerebral adquirido, pues ahí, entre otros, pues tenemos pues pacientes que los han operado de un tumor, que han tenido un tumor, pero luego también tenemos los ictus. Entonces, según las áreas en las que afecte ese ictus, pues tendremos más o menos afectación visual. En otras zonas, pues no va a haber afectación visual, pero hay muchas áreas que sí que puede haberlas. La visión es un proceso muy largo. No, desde luego. En todo el cerebro, y puede pasar. Bueno, y dentro del ámbito de la optometría, ¿cómo podéis vosotros desde el centro ayudar a esos pacientes que han sufrido un ictus? Pues lo primero que tenemos que hacer es hacerles una evaluación optométrica, pero que esté especializada para daño cerebral. Y a partir de ahí, pues hay que ver qué opciones terapéuticas, que hay veces pues que tenemos que modificar la graduación, les hacemos una prescripción para que la hagan en la óptica a la que ellos van habitualmente. Y luego hay veces que tenemos que poner otros elementos, prismas o filtros selectivos para mejorar el contraste. Y luego, pues en muchísimos casos, pues hay que hacer terapia visual optométrica. ¿Y qué síntomas presenta una persona que ha sufrido un ictus y que tiene o necesita terapia visual o que tiene dificultades en la visión? ¿Cómo nos puede afectar? ¿Qué sintomatología presenta? Pues hay síntomas en ocasiones que son evidentes. Lo que pasa que hay otras veces, María, que no son tan evidentes. Y porque no son tan llamativos. Obviamente una persona que tiene un ictus y tiene un problema a nivel de movilidad, eso es mucho más llamativo. Si tiene un problema en la capacidad del lenguaje, pues ahí también es mucho más evidente. Pero hay veces que en la visión no son tan evidentes, algunos sí. Entonces hay veces pues que tenemos problemas de campo de visión, pierden campo, a lo mejor pierden la mitad del campo, una hemianopsia. En otras ocasiones tienen Ahí visión. se refleja, por ejemplo, a lo mejor en el movimiento de la cabeza, ¿no? Cuando están leyendo. En la deambulación, sobre todo, ellos pierden una parte de campo y les influye en la percepción espacial, en la deambulación, en actividades como la lectura también les influye. Luego hay veces que tienen visión borrosa. Y esa visión borrosa no siempre es estable, unas veces es mejor, otras veces peor, empeora en algunas ocasiones cuando caminan, cuando se mueven. Pueden tener problemas de movimientos de la musculatura extraocular, entonces hay veces que pueden tener visión doble porque algún músculo de los 6 que tiene cada ojo, pues pueden tener un mal funcionamiento, y algunas veces se queda con una limitación, o bien que sean sin ser anomalías musculares, pero sí que la capacidad para hacer determinados movimientos es errática. Entonces, bueno, pues otras veces van a tener visión doble. Si hay algún músculo que tiene una limitación, pueden llegar a tener visión doble. En otras ocasiones no llega a una visión doble clara ni constante, sino que es una falta de fusión que unas veces se manifiesta más, otras menos. Dificultades para entender lo que vemos. Hay una ruta que nos explica en nuestro cerebro, nos ayuda a identificar qué es lo que vemos o dónde está lo que vemos. Entonces, si esas rutas se ven afectadas, vemos algo y no localizamos exactamente dónde está, o lo ves y no sabes lo que es. Entonces, y luego hay veces que hay dificultades que te vas a encontrar con problemas de contraste. Estaba yo pensando, ¿puede haber incluso fotosensibilidad?
Sí, sí. Y además de la fotosensibilidad, que hay muchas veces que ahí tenemos que poner filtros selectivos específicos, son una especie de gafas de sol, pero más específicas. Hay veces que te encuentras junto con eso pues síntomas más complejos, como puntillismos, o te encuentras... puntillismos que pueden ser negros, blancos, no lo sé. ¿En qué sentido? Hemos tenido un paciente que además era una situación bastante extrema y este chico tenía un puntillismo, que hay unas zonas de su cerebro que se veían estimuladas y veía todo como pixelado. Uy. En otras ocasiones tenemos casos que te refieren que ven, además la explicación la dan muy clara, dicen, es como cuando tú estás viendo una película y ves que alguien sueña, que ves que la imagen se mueve y que le queda como una estela. Pues eso también, como eso es una palinopsia. Entonces esos síntomas son más complejos y evidentemente no entran dentro del ámbito optométrico. Elena, ¿y todo eso es tratable? O sea, ¿se puede recuperar cuando uno sufre un ictus esa dificultad visual? Nosotros ayudamos mucho con muchos síntomas, cuando hay una visión doble, cuando hay una visión inestable. Por desgracia no todo es tratable, como sucede con casos como la palinopsia o el puntillismo. Pero sí que hay otras veces que te encuentras que puedes reducir los síntomas. En muchas de estas personas hay veces que pretenden que su vida sea como era antes del ictus y hay veces que sí que consigues llegar a una cierta normalización. En otras situaciones, cuando han sido situaciones muy extremas, pues pueden quedar residuos y pueden quedar áreas visuales que estén afectadas. Lo que pasa que lo que hay que hacer es reducir los síntomas al máximo. ¿Cuál es el recorrido que hace una persona que ha sufrido un ictus cuando llega a vuestro centro? ¿Qué se hace con este tipo de pacientes? En nuestra consulta, mira, es muy importante, aparte de la valoración, la inmensa mayoría vienen pues o bien porque se han enterado a través de un facultativo o a través de asociaciones o bien por un familiar que lo sabe. Hay veces que en estas situaciones, porque hacen muchos de ellos un periplo, me pasa algo en la visión y hay veces que no son síntomas son muy molestos, pero no son tan evidentes como una visión doble. Entonces, al final a veces se enteran por algún amigo, por algún familiar. Entonces vienen a la consulta y hacemos la valoración y bueno, pues a partir de ahí todo el proceso terapéutico que proceda. Lo que pasa que es muy importante tener una correspondencia tanto con el neurólogo que le ha tratado o el equipo que le ha tratado, como el resto de especialistas, el oftalmólogo, el resto de especialistas también el fisioterapeuta, porque muchas veces hay problemas de visión que van a repercutir también en la capacidad, en la marcha, claro. en la marcha, en cómo camina esa persona. Entonces, para nosotros es muy importante que nos coordinemos con el resto de profesionales y de hecho para nosotros es algo habitual. Nosotros además pertenecemos a un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Neurología, en concreto de la Sociedad Valenciana de Neurología, y es un grupo muy extenso con profesionales de toda España, de diversos ámbitos. Y la verdad es que tenemos la suerte de que ahí pues están de los mejores neurólogos especializados en el área visual de este país. Yo lo pienso y es que no se puede trabajar de forma aislada, Elena. Nunca, no se debe, en ninguna área. No se debe, María. Estamos hablando de salud y en otras áreas y otras parcelas de la vida. Siempre hace falta un equipo. Cuando estamos en equipo trabajamos muchísimo mejor. Claro. Y para hacer este tipo de terapias visuales es que, como tú dices, es que le puede afectar en su día a día a cómo baja unas escaleras. Si hay un fisioterapeuta que le está ayudando a volver a empezar, tiene que estar en contacto con la persona que le está ayudando en la terapia visual, claro. Tal cual. Afortunadamente, cada día más, y hay muchos fisioterapeutas, que como los nombras, que conocen el ámbito optométrico. Entonces ellos mismos son los primeros que saben que si su ámbito va mejorando, pero que hay afectación visual, son ellos los primeros que saben que es necesaria una valoración. He nombrado al fisioterapeuta, pero si hablo de los neurólogos, fíjate, claro, Elena, no, o sea, es que el que tú aportes a ese neurólogo algo que te está contando el paciente en la consulta, a lo mejor hace que ese neurólogo sepa dónde ir, qué hacer, cómo trabajar. Y al revés. Y al revés, claro, claro. Es que por eso es tan importante que haya una gran coordinación y con el oftalmólogo en cuestión que le valora, porque una valoración optométrica no significa que no necesite una valoración oftalmológica. Al final cada uno vamos a valorar nuestro ámbito, pero que no son cosas independientes una de otra. Es que al final la visión es un global de varios especialistas que tienen que encargarse de ello. Entonces es fundamental que exista y sobre todo de cara al paciente, porque el paciente y la familia tienen que estar tranquilos. Hombre, es muy importantísimo. Muy Vamos. importante.
Me ha encantado nuestra conversación, Elena, porque hoy es 29 de octubre, Día Mundial del Ictus. Yo creo que este tipo de concienciación y de educación hay que hacerla, saber dónde estamos, contar con profesionales como es en este caso vuestro centro en Albacete y cómo se trabaja, y en coordinación con tantos agentes. Pues muchas gracias, María, porque esto es una vía muy interesante y muy bonita para que los pacientes y los familiares de los afectados sepan que que hay muchas cosas que se pueden hacer y que pueden ayudar mucho en su día a día. Y estar tranquilos, que esa tranquilidad es fundamental. Eso no tiene precio. Gracias, Elena Espinosa, desde este centro fantástico de optometría avanzada y de terapia visual con el que contamos en Albacete. Un saludo, buen día. Gracias a vosotros por la invitación, María.